Sebastián Delgado, que es catedrático de química, el añadido ya no sé exactamente cuál es, pero de química de la Universidad de La Laguna, jubilado. También está Ángela Delgado, que es presidenta de ASAGA. Las siglas, voy a decirlas de memoria, es la Asociación de Agricultores y Ganaderos, ¿verdad? De Canarias. También nos acompaña Miguel López Ángel, ¿no? Miguel Ángel López, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, es secretario insular en Tenerife, y Eustaquio Villalba, que está a punto de llegar, que es geógrafo, profesor de geografía de instituto, ¿no? Catedrático de instituto, jubilado también, y portavoz desde hace muchos años, al menos desde que yo tengo memoria, que tengo 47, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que tantas batallas ha dado por ahí, pero bueno. Bien, cuando hablamos de reutilización del agua, yo les voy a dividir en dos este debate, porque no tenemos más tiempo, ¿no? Por un lado está el problema o la controversia sobre el precio, pero quisiera empezar por el otro aspecto, que es la calidad del agua desalada y las infraestructuras necesarias, cómo se está resolviendo ese tema. Por eso quisiera empezar por el catedrático de química, para que nos aclare, bueno, si todavía estamos ante un reto de lograr la calidad o algo que es cuestión de, ya tenemos la tecnología y es cuestión de recursos, ¿no? Bien, en primer lugar quería dar las gracias a la organización, al Consejo Insular de Agua, por haberme invitado para participar en este debate, creo que es de mucha actualidad y muy interesante. Con respecto a la pregunta, puedo indicar que acabamos de escuchar una excelente presentación de lo que son las estructuras de reutilización de Tenerife. En este momento me trae a la memoria la comparación, e incluso en el tiempo y estructura, entre lo que se acaba de mencionar en Tenerife y lo que ocurrió en California casi por la misma época. Como consecuencia de las grandes sequías del año 76-77, se hizo una planificación rigurosa, igual que se hizo aquí, sobre cuáles eran las alternativas en la búsqueda de agua, y la reutilización fue la primera que se contempló. Los problemas que se podían plantear y se plantearon en ese momento eran muy similares a los que se han planteado y se plantearán en un futuro próximo con respecto a la reutilización. Y es el coste, en primer lugar. En segundo lugar, si se disponía o no de la tecnología adecuada para conseguir la calidad necesaria para la reutilización. En riego de cultivos sin restricciones, se debe entender aquellos cultivos que se consumen en crudo, dígase tomates, lechuga, zanahoria, etcétera, etcétera. Si esto iba a tener un rechazo social o iba a ser aceptado de forma clara, y se hizo una planificación igual que se hizo aquí. Entonces creo que, de hecho, las estructuras que acabamos de ver, tanto de redes de distribución como sistemas incluso de I+D, que se llevaron a cabo y que todavía creo que se sigue llegando en parte, fueron realmente un paralelismo con lo que se hizo ya en los sitios más avanzados, no solo en Israel, sino en concreto en California. Y se llegó a la conclusión, y es lo que se está llegando aquí también, a que en cuanto que el agricultor, el usuario final, observó que se podía regar cualquier tipo de plantación debido a que la calidad de agua era la adecuada, sin que se perjudicara el bolsillo, en el sentido de que el mercado aceptaba perfectamente los productos obtenidos, la cuestión se resolvió. Sobre los costes se llegó a hacer incluso pequeñas subvenciones para animar al agricultor que dejara en libertad la parte del agua que estaba consumiendo, agua de mucha calidad para el posible uso potable ante grandes sequías que pudieran en un futuro, pero las cosas han funcionado.
Tuve incluso el honor de poder comprobar que la instalación de Tenerife, que ya se conoció a partir del año 93, que creo que se puso en marcha, al mismo tiempo se hicieron las investigaciones, los estudios de comportamiento del agua en las tuberías y en balsas, y se presentaron algunos congresos internacionales. Tuvimos la oportunidad de que se eligiera la instalación de Tenerife como uno de los 4 modelos mundiales para ser expuesto en un congreso mundial sobre el Foro del Agua en 2003, y se hizo en Kioto. Es decir, el paralelismo California, Australia, Israel y Tenerife fue importantísimo en ese momento. Yo creo que la visión que se tuvo aquí en esos años para hacer una planificación de reutilización fue un verdadero éxito y comparable a los países más avanzados en reutilización. Y tanto es así, le puedo indicar que en el momento actual, después de escuchar muchos informes en congresos internacionales y mucha revisión bibliográfica de lo que se está haciendo en el mundo, en los lugares más avanzados de reutilización, por ejemplo, en California se va ya no solo a la reutilización, se está yendo hacia el reciclado de las aguas. Es decir, el uso de las aguas regeneradas, no depuradas ya, regeneradas para posible uso potable, indirecto o directamente. Porque han llegado a la conclusión de que resulta más caro hacer una instalación de distribución en paralelo a las redes convencionales de distribución de agua potable y tener el color que les diferencie para evitar la contaminación cruzada, dado que hay una tecnología muy avanzada hoy en día, entre la que se incluye el MBR y sistemas adicionales de oxidación avanzada, ósmosis inversa, etcétera, etcétera, para obtener una calidad totalmente de garantía superior incluso a la potable convencional. Es decir, la reutilización y el reciclado es algo que no se va a parar en este momento, que ya está aceptado a nivel social, que la gestión transparente ha sido clave en la aceptación por parte del público y de los usuarios, y todo lo que son jornadas de información al usuario va en beneficio de la reutilización. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir, de que sea potable lo que salga de aquí. Ángela, estábamos hablando en este primer turno de la calidad del agua. Los agricultores están contentos, después hablaremos del precio, pero ¿están contentos con la calidad del agua, con las soluciones que se han arbitrado en Tenerife para que pueda ser aprovechable por la agricultura? Sí, bueno, nosotros desde nuestra asociación siempre hemos estado, y en los últimos años, reivindicando agua para el campo en cantidad y calidad. No nos sirve de nada tener mucha agua a disposición si después resulta que esa agua pues no llega pues a esos 800 microsiemens, que debería ser más o menos un término medio que digamos que pueda regarse prácticamente cualquier cultivo, ¿no? Entonces yo poco que pude ver escolástico porque no se ve bien los textos, pero creo recordar que ese pico, que esa bajada del consumo en aquel momento cuando apareció la desaladora de la que hablabas, creo recordar que tuvimos una guerra, porque yo he sido usuaria de esa primera instalación de Parque de la Reina en la zona de las Halletas, y creo recordar que tuvo que ver con que nos quejábamos de que la conductividad era alta antes de que se pusiera el módulo de desalación. Y efectivamente pues los agricultores se quejaban de que si seguíamos regando con un agua de 1200, 1300, 1400, pues los cultivos iban para atrás, más un cultivo como es el de la platanera, tan sensible a la conductividad. Y entonces en aquel momento pues surgió aquel movimiento del que también soy parte actual. Soy socia de la desaladora, como creo que prácticamente todos los usuarios de las Halletas. Pues surgió en aquel momento el buscar la contrapartida. Pues ahora hay Podemos y surge Vox, pues en aquel momento había agua con un alto grado de sales y se buscó el tener un agua pues desalada que pudiese al mezclar, que en aquel momento no se
no se nos permitía o no se dejaba que confluyeran en un mismo estanque aguas depuradas y aguas blancas, porque por los olores precisamente. Por eso digo que la maravilla que tenemos aquí, que estamos disfrutando todos hoy y todas las personas que quieran visitarla, no es comparable con aquella primera depuración que tuvimos en aquella zona, que amanecía un olor por la mañana en todo el Valle de las Galletas, un olor que era efectivamente el agua depurada, ¿no? Entonces en aquel momento se decía que la usáramos directamente, que no la estancáramos. Eso ya hoy en día ha ido cambiando, pero no cabe duda de que nosotros, la agricultura demanda cantidad y calidad de agua. Si no, ahora tenemos otro frente, que es el de Vilaflor, que estamos salinizando los suelos de Vilaflor. Si no conseguimos pues una mejora en esa parte alta, se está mezclando agua de Tágara prácticamente, y ahí es donde tenemos el siguiente bastión de lucha por la mejora de toda esa zona, porque se va a perder el mejor secano y la mejor parte de viña yo creo que de Tenerife, que es ese secano de altura de Vilaflor, una viña que está sobre 1.300, 1.400 metros de altitud, y que pues ese riego de apoyo que se necesita, esa pequeña ayuda en el invierno, si tenemos un invierno como este, que no ha caído una gota de agua, pues si no buscamos agua de calidad, pues vamos a tener ese problema. Y pues con ayuda también de aquí del consejero estamos, y con ayuda que tuvimos de Escolástico hasta su último momento, trabajando, pues luchando siempre por esa calidad y esa cantidad de agua en todas las zonas de agricultura y ganadería. Entiendo que no es un problema que está resuelto todavía. Ha querido decir que en Vilaflor existe esa alta salinidad, sí, que puede afectar al suelo, pero se sí, están porque poniendo se están soluciones. estamos ¿Sí? en ello, Sí. estamos en ello. Yo creo que la semana que viene voy a tener una reunión importante al respecto, y esperemos que poco a poco entremos en esa concienciación, porque es, digamos, es la primera parte, que es poner el agua en condiciones en manos de los agricultores en las partes bajas. No olvidemos que en aguas depuradas estamos hablando siempre que será una medianía costa donde se pueda usar esta agua, ¿no?, para liberar otras aguas. Entonces, en el caso de las desaladoras que hablaba Escolástico, pues que esa desaladora de Granadilla ahora mismo está vendiendo agua o está mejorando el agua de Parque de la Reina, mejora en calidad, con esa mezcla de agua desalada con el agua depurada que tenemos, pues no cabe duda de que esas desaladoras que se han realizado para consumo urbano, las desaladoras no se han hecho para consumo de los agricultores, sino consumo urbano, realmente lleguen al consumo urbano, y para eso es necesario que las empresas que distribuyen las aguas urbanas se crean este proyecto, se crean la calidad del agua desalada, se crean que van a mejorar la calidad del agua que se da a los ciudadanos. Esto es una cuestión de poner confianza en todo eso, y esta técnica que tenemos de un poco de poder que todo el mundo sepa lo que se está haciendo con las aguas depuradas, que esa agua desalada va a ir a mejorar las aguas de consumo de todos los municipios, en este caso del sur de Tenerife. No olvidemos que el agua de consumo urbano se está transportando por canales agrícolas que no tienen las condiciones suficientes de salubridad para transportar agua, y que luego tienen que recibir tratamientos para ser aptas para el consumo urbano. Pues este sería un buen paso para que los ayuntamientos y las empresas de distribución de agua empiecen a dar ese paso que les está costando. Hay ayuntamientos que han firmado, hay otros que no han firmado, y estamos un poco también en dar un pequeño empujoncito en lo que nosotros podemos ayudar para que ese consumo sea una realidad, para que esas desaladoras que ya están prácticamente todas en producción, esa agua la puedan vender a los ayuntamientos, y los ayuntamientos empiecen a liberar agua de galerías, aguas de pozos, aguas que vendrían fantásticamente bien al campo. Miguel Ángel, ¿cuál es la experiencia suya personal, pero también de la COAC, sobre la calidad del agua que reciben los agricultores? En COAC Canarias somos unos firmes convencidos, pero además unos firmes defensores, porque creemos que ahí es donde está la solución. En términos
técnicos en cuanto a la calidad y al final en el resultado económico, teniendo en cuenta que el coste del agua es uno de los costes principales que tenemos en los costes de las explotaciones. Yo esta mañana cuando llegué aquí estaba haciendo una reflexión sobre la historia, la pequeña historia de esta instalación, y recuerdo, porque lo viví personalmente, que hubo que vencer resistencias de tipo administrativo, En aquel momento el Consejo Insular estaba en ciernes, estaba recién estrenada la Ley de Aguas del año 90, estoy hablando de finales del año 91, y había en el Ayuntamiento de La Laguna, supongo que en el de Textil Tacorón también, un proyecto en un cajón y financiación prorrogada de 3 años en los presupuestos de la comunidad autónoma, que era financiación europea, para la planta depuradora que antes había aquí y para los principales colectores. Y promovimos una serie de reuniones y en esas reuniones no estaba nada claro de que en la comarca tuviera que tener un sistema de depuración que después ha generado a lo largo del tiempo muchos problemas que se han ido solventando. Por ejemplo, cómo eran las cosas y lo que hemos avanzado, que en el año 91, con papel en mano y certificación de pleno de la noche anterior, hubo que llevar un acuerdo de un compromiso que asumió el Ayuntamiento de La Laguna para adquisición de los solares, para que no se perdieran, de este solar, para que no se perdieran esos recursos, y que el Gobierno de Canarias, el Servicio Hidráulico, al día siguiente hiciera una certificación, porque la obra estaba adjudicada ya, de una peseta en aquel momento, para no perder los fondos. Todo es una anécdota que quiero contar y dejarla aquí, porque es que eso fue así. Luego, en cuanto a cómo al final, antes de que esto lo cogiera el Consejo Insular de Agua, tuvo muchas vicisitudes y muchos problemas de tipo social. Y yo estoy satisfecho y me alegro de que hoy estemos aquí y esto sirva como ejemplo a la hora de hacer pedagogía y darle información a la población que no la tiene. Nosotros estamos muy preocupados de lo que está sucediendo y de la irresponsabilidad que vemos en algunos aspectos de la administración, y estoy hablando de los ayuntamientos del norte de la isla, en cuanto a los sistemas de depuración y de regeneración de agua. Y me parece, no sé si por intereses políticos o de otra naturaleza, que se está actuando no de forma correcta y con una cordura de mira. Y dejamos esto dicho así porque en estos días, en toda Europa y aquí también, los chicos y las chicas jóvenes están saliendo a la calle preocupados por el cambio climático. Viene a cuenta por lo siguiente. Ángela acaba de decir, y esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo como organizaciones agrarias, en lo que es la planificación hidrológica de la isla, y la idea que nosotros teníamos hace años, que es que hay que liberar agua de medianía y apostar por los sistemas de regeneración en la franja de costa para el mantenimiento de los cultivos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Llevamos una serie de años donde el fenómeno del cambio climático está aquí y los cultivos y las cosas que hacemos nosotros en medianía hay que atenderlos. Y tendremos que empezar a establecer unos sistemas de riego de emergencia, porque el agua ¿dónde va? ¿Dónde está el mercado? Si se crea un mercado, se mete más agua en el mercado, en la zona de franja de la costa de 0 a 300, y se apuesta por los sistemas de regeneración, tal y como acaba de decir Ángela, podemos empezar a tener nosotros una cierta esperanza de mantener las medianías y empezar a dar los riegos de emergencia que ya son necesarios. Me contaba un compañero ayer que en Tegueste, 300 y pico metros, está aquí al lado, medianía, los viticultores los han llamado para que ellos empiecen a dar charlas sobre cultivos subtropicales, cosa que no he visto, porque se han dado cuenta, donde hay pequeñas experiencias, que con la climatología que estamos teniendo,
está habiendo una adaptación de esos cultivos ya en la zona en la zona de medianía. Claro, estamos hablando ya de cultivos que pueden tener una exigencia en cuanto a recursos de agua muy superiores a la viña. Muy superiores a la viña. Parece que son 4 o 5 elementos que suelta uno y que están inconexos, pero están todos relacionados. En el sentido que queremos llegar a que hay que seguir avanzando en los procesos de regeneración de agua para utilizar en la agricultura. Se acaba de aportar alguien que me parece que es que daba como cosa decirlo, y me alegro que se haya puesto encima de la mesa, de que se está planteando ya de que el asunto del reciclaje, es decir, de potabilizar el agua para un segundo uso. Eso está ahí. Eso está ahí y está tocando en la puerta y a la vuelta de la esquina puede ser una realidad. Y luego está el factor de los costes en cuanto a precio. Claro, hablaremos luego de esa parte de los precios en la siguiente ronda, si le parece, ¿no? ¿Aquí me paro entonces? Sí, mejor que sí, porque luego va a tener ocasión de opinar sobre eso. Eustaquio, eres geógrafo, pero además eres un conocido ecologista. Hay quien incluso te puede mirar bien, mucha gente te mirará bien, alguno te mirará mal, algún enemigo tienes por todas esas batallas. Cuando empezaste en el activismo a favor de la naturaleza y del desarrollo sostenible, probablemente comprobaste que parecía un discurso de unas minorías. Hoy los conceptos que defendían los ecologistas se han introducido en el lenguaje oficial y de la política y todos hablamos de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, aunque poca gente, si hacemos una encuesta, sabe exactamente qué significa eso. En lo que estamos hablando aquí, que es en la reutilización del agua, hemos avanzado en la línea correcta. Esto que hay aquí, que es muy positivo, que es la depuración del agua, también genera polémica, ¿no? Todavía, sobre depuradores industriales, depuradores ecológicos. Bueno, mi pregunta es, ¿vamos en la dirección correcta desde el punto de vista de la asociación de la que es portavoz? Si miramos la aportación que está haciendo, evidentemente yo creo que ahora vamos en la línea correcta, en la reutilización de las aguas residuales. Pero yo quería remontarme un poquito más atrás porque estamos hablando del futuro del agua en Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es, por tanto, de qué disponemos. Y lo primero que yo quiero aclarar, por lo menos en mi modesta opinión, es que el agua reciclada no es un recurso. Un recurso no lo es, tanto en cuanto necesita un tratamiento y tenemos que gastar energía para convertir ese subproducto en un producto utilizable. Entonces no es el recurso. Los recursos que tiene Canarias de agua provienen única y exclusivamente de la fracción de la precipitación que se infiltra en el terreno. Ahí están todos nuestros recursos. Según lo que se infiltra, es la cantidad de agua que obtenemos. Entonces lo que se tiene que plantear la sociedad, y desde hace muchos años yo creo que la política ha seguido rumbos erráticos, y no me estoy refiriendo a la reutilización, en esa consideración global del ciclo de las aguas canarias, es decir, cuánto consumimos, qué tipo de sociedad queremos, es decir, es previsible mantener una sociedad con un crecimiento del consumo indefinido, el que sea, el 2, el 3, el 4, el 5%, porque todos sabemos que cualquier crecimiento exponencial tiende al infinito y entonces llegamos al colapso. Entonces nos tenemos que plantear el futuro del agua y evidentemente dentro de ese futuro está la reutilización de un producto que nos cuesta mucho conseguir. ¿Cuánto es lo que dispone Canarias? Pues evidentemente lo que dispone es la cantidad, los hectómetros cúbicos que puede extraer o está extrayendo del subterráneo, más otra cantidad que no es un recurso, puesto que hay que aplicar energía, hay que transformar, como puede ser la desaladora o el caso de las aguas reutilizadas. Pero el recurso que nosotros tenemos
básicamente es la captación de agua subterránea. Y entonces, dentro de esa captación, lo que tenemos que saber en cualquier plan hidrológico es cuántas se infiltra. El problema es que si miramos los porcentajes de infiltración a lo largo del tiempo que nos da el mismo plan hidrológico, o desde el SPA 15 si nos remontamos más atrás, ha pasado del 11% al 40%. Y eso implica que de prever en aquellos momentos, con esa baja infiltración, que el consumo del agua entraría en una crisis prácticamente irreversible con el vaciamiento de los acuíferos. Y los hechos, los datos del propio Consejo Insular de Agua demuestran que no es así, excepto algunas zonas que están sobreexplotadas, como en el caso de la zona La Matanza, esa es la zona estrecha y donde ha sido más fácil extraer el agua. Entonces se optó a veces por unas políticas cuya aportación realmente puede ser poca. Si pasamos de la infiltración del 11 al 40%, a la disponibilidad o el recurso del agua subterránea aumenta proporcionalmente en una enorme cantidad, de tal manera que estamos hablando de que el consumo en la isla es sobre los 230 hectómetros cúbicos, pues con una infiltración del 40% estamos hablando de que dentro de la isla hay por lo menos 400 hectómetros cúbicos que es de infiltración. Evidentemente, en el agua subterránea, cuando se perfora, se produce el gran taponazo de agua, pero normalmente, como lo demuestran muchas galerías desde hace muchos años, mantienen luego el caudal, es decir, cuando la cantidad que sale se equilibra con la cantidad que se infiltra. Entonces yo creo que hay que plantear, además que con el reciclaje, pues todo el conjunto del problema de la isla. Por ejemplo, el que ha pasado con muchas obras que se han hecho en Canarias, porque hay que decirlo, está en la historia, en función de unos cálculos de aguas de escorrentía que eran incorrectos. Se calculaba hasta 25 hectómetros en la isla de Tenerife de aguas de escorrentía. Hoy, y no sé cómo lo han conseguido, el Consejo Insular de Agua da 7,3 hectómetros cúbicos. Lo del decimal, la verdad que llama la atención. Que corre agua por nuestra red hidráulica. ¿Cuánto nos cuesta captar esa agua? Ha sido una política, captar, construir presas. Además en lugares que geológicamente no sirven, no hemos gastado mucho dinero. Entonces lo que tenemos que tener es esa visión, es decir, el reciclaje siempre tiene que estar en función de lo que es prioritario y que no se ha hecho antes. Porque claro, el reciclaje es una etapa posterior a un hecho que estamos obligados a hacer. Demos el destino que demos a esos residuos, a esas aguas negras, y es que hay que depurarlas antes de verterlas a la naturaleza. Y en eso, como bien sabe, pues vamos un poquito atrasados, ¿no? Tenemos y hemos tenido graves problemas debido a ese hecho. Entonces yo creo que hay que ver una visión global de agua, qué es lo que la sociedad puede invertir. Tenemos una técnica que nos permite reciclar el agua y entender todo eso dentro del aspecto global. Y no, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que en el plan hidrológico hay una prohibición taxativa sin ninguna otra explicación referente a que no se puede utilizar agua salada para la construcción de centrales hidráulicas reversibles, sin dar ninguna explicación, pues, ¿por qué no se hace eso? Aunque yo he preguntado a los ingenieros, pues, las dos pegas que se le suele poner a esa opción, que ya habló Alberto Vázquez Figueroa, la corrosión de la maquinaria y el material, pero claro, las desaladoras están en agua salada, o sea que ese problema está resuelto. En la conducción igual, el revestimiento cerámico de las tuberías evita ese problema, y la ingeniería ha resuelto perfectamente colocar un embalse en la parte alta de la isla con las debidas condiciones de seguridad con agua salada, lo cual permitiría obtener también un enorme caudal de agua dulce a un costo relativamente cero. Y con esto ya termino. Porque aquí en lo que he oído hay otra cosa que parece que es ajena, y hay un binomio que siempre va junto, agua y energía. Y el problema que tenemos que resolver no solo es el agua, es la energía. Y estamos pensando, por ejemplo, la desalación, que tenemos un aprovisionamiento de energía cuando todavía estamos en una isla
a pesar de las proclamas que se hacen, en que tenemos un 10% de energía renovable. Lo demás, todo eso que estamos diciendo, esa agua salada, es petróleo que estamos quemando. Bien, gracias. El segundo turno de intervenciones va a ser girar sobre el coste, el precio. Ya sé que la especialización de cada uno, pues, pero también la investigación de los químicos, ¿no? De los científicos, investigación científico-tecnológica influye luego en los costes, ¿no? Del agua, en aminorar los costes. Entonces, se puede todavía, los precios de toda esta instalación son asumibles por la sociedad. Se pueden incluso seguir mejorando esos costes, ¿no? Porque al final hay que pagarlo, aunque sea con los impuestos, ¿no? Y aunque no lo repercuta en la factura siempre, pero se pagan con el dinero de todos. El tema de costes, sin duda, es un tema vidrioso, porque los costes y los beneficios son términos relativos, ¿no? Hay que comparar siempre cuáles son los costes con respecto a qué y si es rentable. En el caso particular de la reutilización de las aguas residuales, eso tiene un coste que va siendo cada vez más pequeño debido a que la demanda de nuevas tecnologías hace que los costes se reduzcan. Cuanto mayor sean las plantas, los costes unitarios en euros por metro cúbico se van a reducir. El coste de las membranas que se utilizan como son membranas de ultrafiltración, han ido bajando de precio y han ido mejorando en calidad, duran más tiempo, se ensucian menos y por tanto la necesidad de limpieza también baja y con eso se va reduciendo el coste. Con respecto al beneficio de la reutilización de agua, no es solo beneficio agrícola directo por parte del usuario final, sino que hay un beneficio social que hay que contemplar. Estamos hablando de sostenibilidad, del uso sostenible del agua y los efectos perniciosos de los vertidos tanto al subsuelo como al mar, a veces a medio tratar, a veces sin tratar. Sin duda, la reutilización decimos que es una práctica sostenible, pues sí, es sostenible. Eso tiene un coste, es cierto. ¿El coste es menor que la desalación? Sin duda. Depende mucho del tamaño de la planta. El coste final de la regeneración de aguas residuales con una planta de este tamaño es más alto, sin duda, que una planta que tuviera el doble, triple o 4 veces. Hoy la tecnología permite instalar plantas de alta tecnología, como esta, como MBR, por ejemplo, que llega al millón de metros cúbicos día. Esta es una planta que, si mal no recuerdo, está en torno a los 5.000 metros cúbicos día. Pues en este momento se está instalando en Suecia ya una planta MBR para reutilización, sin duda, que tiene como caudal medio los 850 o 860 metros cúbicos día y caudales puntas que superan el millón. Es decir, la tecnología ya existe. Pero no solo eso, sino los costes de explotación de esa tecnología a esa escala son inferiores a los que puede ocurrir aquí. Eso es cierto. Pero hay que tener en cuenta que la reutilización implica, por otra parte, evitar en todo lo posible, no al 100%, pero sí de una forma importante, los vertidos al mar y los vertidos al subsuelo. Hemos dicho en varias ocasiones que el número de pozos negros que tenemos en Tenerife es muy alto y en todas las islas es muy alto. En cuanto que se pueda tener una red de saneamiento, y ese es el primer paso, de recoger las aguas para después depurarlas, regenerarlas y reutilizarlas, eso lleva un tiempo, lleva unas inversiones, pero al final redunda en la sociedad, no como un beneficio exclusivamente agrícola por el ahorro del agua, sino lo que representa hoy en día la sostenibilidad de la propia naturaleza. Por tanto, es un tema vidrioso, es un tema que hay que contemplar a nivel global, de la misma forma que ha dicho Eustaquio, el ciclo integral del agua, ¿no? El ciclo integral del agua hay que enfocarlo desde el aprovechamiento máximo de los recursos actuales, naturales, y la explotación al mínimo coste posible. Hay que indicar también que en las depuradoras actuales, en cuanto que se aumente la escala, se podrá aprovechar
la energía que se pueda obtener de los lodos, del tratamiento anaerobio de los lodos para generar biogás. Sabemos que hay plantas en el mundo que se autoabastecen energéticamente, probablemente no solo con el metano que se genera, sino seguramente combinándolo con los sistemas de generación de energía alternativa a través de la fotovoltaica o a través de incluso de la eólica. Al final hay que integrar un poco todo y llegar a eso. Se habla, por ejemplo, que las plantas futuras pues van incluso a generar nuevos recursos, no solo eléctricos o de energía, sino incluso de nuevas sustancias, como es la recuperación de nitrógeno, de fósforo y de otras sustancias de utilidad. Por tanto, esto estamos avanzando hacia, aunque poco a poco, avanzando hacia un ciclo integral del agua. Se acaba de mencionar el nexo agua-energía, sin duda, por ahí se está avanzando mucho también, el uso del agua en la producción de energía. Y entre ellos está, por ejemplo, el de las salmueras, mezclándolas con aguas dulces para obtener energía directa, etcétera, etcétera. Sí, lo de los costes es una cosa que se asuma, pero también y recordando qué se ha hecho en otros lugares del mundo, incluso en España, y es animar a los usuarios finales buscando alguna forma de subvención inicial para abordar los costes de la reutilización, dejando libre parte del agua de mayor calidad que se está utilizando. Esto es una cuestión ya de gestión directa, más que técnica, de gestión, de ver qué es lo más adecuado. Y esto se ha hecho ya en otros lugares. Gracias. Vamos a conocer la opinión de los agricultores, porque aquí se está depurando ahora más agua, hay un nuevo volumen de agua que el Cabildo quiere pues comercializar. Entonces, el precio que ustedes tienen que pagar por el agua depurada, no diría por el agua en general, pero bueno, el agua depurada, ¿es asumible o debería ser? Bueno, la pregunta igual me va a decir que cuanto más económica mejor, pero ¿le genera un problema dentro de la estructura de costes de un agricultor el agua? Mi experiencia personal, yo que soy hijo de agricultores, es que sí, pero estamos hablando históricamente, ¿no? Hay quien abandonó la agricultura porque no puede asumir esos gastos, ¿no? Bueno, por supuesto el coste del agua, si vamos a remitirlo aquí, lo producido así, puede tener más o menos lo que nosotros hemos estimado entre un 30 y un 45-46% del coste del producto, dependiendo de la zona, dependiendo de la accesibilidad al agua. Pero estamos hablando de que puede haber agua a 30, incluso 20 y pico céntimos, a lo mejor en el norte o más fácil, La Palma, que se está complicando también. Pero yo vengo de una zona que es Vilaflor, que aunque tú pagues el metro cúbico a 1 euro, es que no lo consigues. Con lo cual hay productos que se nos hacen totalmente inviables por el precio y por la inaccesibilidad al agua, ¿no? Partiendo de ese coste, nosotros, yo creo que en esto las dos organizaciones estamos bastante de acuerdo, hay que bajar el precio del agua depurada, porque nosotros presuponemos que el gran coste del agua depurada tiene que pagarlo la ciudadanía. Y si no, voy a poner un ejemplo muy gráfico, no voy a sacar ni cuenta. Canarias es un territorio que tiene pues 2 millones de habitantes, arriba o abajo, pero soportamos 15 millones de turistas al año. Yo creo que habría que hacer las cuentas de esa agua depurada basándose en esos ratios, es decir, son 17 millones de productores de agua depurada, y esa es la cuenta que hay que hacer para cargar contra esos recibos del agua de consumo, contra el saneamiento, contra lo que quieran calcular, con esos ratios, con esos consumidores, ahí cargar ese coste que tiene la depuración, y prácticamente a nosotros que se nos cobre esa desalación para poder hacer el agua, digamos, apta para la agricultura. Pero es que de otra manera, si tenemos costes de agua depurada, no hablo de esta última generación, porque esta última generación no la estamos todavía, no la estamos usando, con lo cual no podemos decir que pueda ser el futuro, ¿no? Pero con los costes que hemos tenido, con ese histórico de costes, llegó a haber un problema en
en esa zona del sur con el precio. Siempre hemos luchado, incluso yo creo que las asociaciones, nosotros en concreto, pues hemos sacado titulares en el periódico precisamente para evitar que nos subieran el coste del agua depurada. Muchísimas veces porque, claro, vemos que al final resulta que un metro cúbico de agua depurada nos cuesta tan caro como un metro de cúbico de agua blanca. Entonces, entre ese comparativo, los dejo en ese razonamiento, lo que cuesta un metro cúbico de agua blanca y lo que cuesta un metro cúbico de agua depurada, y la reflexión de que tienen que ser los usuarios, esos 17 millones de usuarios anuales, los que deben, a quien debe repercutírsele ese coste, esa mayor parte del coste de la depuración de las aguas, ¿no? Mira, supongo que coincides por lo que ha comentado Ángela en ese planteamiento. El coste del agua para el agricultor, no digo para la sociedad, que ese es otro concepto, es elevado todavía, muy elevado para ustedes. La traba es un tema de regulación legal. Es decir, porque si hubiese tenido una normativa, una legislación que hubiera y una gestión de esta misma normativa eficiente que hubiera permitido una mayor penetración de las energías alternativas, esto lo estuviéramos enfocando a otras cosas, porque la parte de la factura de esto que va asociado al coste energético es lo fundamental, es lo principal. Y ahí lo dejo como reflexión. En cuanto a los lodos a los que se refería y los subproductos que pueden salir. Nosotros tenemos una experiencia en Gran Canaria, la que estamos participando, donde sale un lodo, un compost de características inmejorables. Ahí lo dejo. Además, que cumple con toda la normativa y con todos los requisitos. Esa es otra de las cosas que podríamos sacar de los sistemas de la depuración, convertir los lodos en compost. El tema de costes va asociado a esto, y todo lo que se haga, se investigue, y toda la tecnología que avancemos en la reducción de costes, estamos ahí en la senda correcta. Y ahí poco más que añadir. A los agricultores siempre el precio de los insumos que se nos ponga, siempre porque mirado desde la perspectiva económica, siempre nos parecerá caro, pero las cosas tienen un coste. Y ahora hay otra reflexión: el que contamina paga. Y esto aquí, ¿cómo es? Que en los procesos de depuración, ¿dónde acaba y dónde empieza el asunto? Es decir, nosotros como consumidores, ¿qué parte del coste de la depuración y luego de la instalación es la que tenemos que asumir? Las sales que se le incorporan a las aguas cuando los consumidores que llegan a la planta de depuradora, ¿quién tiene que asumir ese coste? Es decir, ¿en qué condiciones tiene que volver el agua, digamos, al mar antes de someterla a un proceso de mejora para que la tengamos con una conductividad adecuada para utilizarla en los cultivos? Sí. La incorporación de las sales forma o no forma parte del proceso de contaminación que hay que descontaminar. Y ahí es donde hay una nebulosa, donde no está nada claro dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra. Y ahí lo dejo, porque alguna laguna hay en la legislación con respecto a eso, que ha generado quebraderos de cabeza para decir, mira, aquí es donde ponemos la raya. La verdad que son tantos temas. Tenemos que terminar con tu intervención, Eustaquio, para cumplir un poco el horario, pero el principio de que contamina paga y que si el agricultor cuando riega contamina, eso daría
para otro turno, pero no podemos, ¿no? Eustaquio, el Bueno, precio, ¿no? Sí, lo que hay que distinguir es precio Para el agricultor. y valor. Es decir, ¿cuáles son los costos reales que tiene el agua depurada? Tiene que contar con una red de alcantarillado previo. Hay que hacer, porque aquí se hizo en los años 90 muchas depuradoras sin que tuviera ninguna red de alcantarillado a la que conectarse, con lo cual perdimos toda esa inversión. Eso se hizo en los años 90. Además de tener una red de alcantarillado, hay que tener una depuradora, hay que consumir energía, etcétera. ¿De qué precio estamos hablando? Es un precio político. Antes don Escolástico lo dejó muy claro. Se sentaron dos a discutir el precio que iban a poner el agua. ¿Por qué? Porque es incalculable realmente el costo que eso supone. Pero porque es una necesidad social, que es otro tema. Es una necesidad, que es lo que estaba diciendo, que hace que quienes producen esa agua, que es las aguas negras, somos todos. Y claro, nos corresponde a todos hacernos cargo de algo que si no lo hacemos resulta dañino en primer lugar para el medio ambiente. Y eso hace totalmente necesario que tratemos las aguas. ¿Cuál es el costo que debe servir a los agricultores? Pues es algo que debe asumir las administraciones públicas, de tal manera que en el costo final del producto que tiene el agricultor, el agua no represente un porcentaje muy alto. Como es un precio político, pues va a ser un precio político, no se puede hacer un precio del agua depurada haciendo los costos, porque casi ni se sabe cuáles son. Sería necesario, porque cumple otra función, que los agricultores se beneficien con un agua más barata, debido a que se la vamos a pagar entre todo el conjunto de la sociedad, que somos quienes la producimos. Pues muchas gracias por participar y bueno, supongo que se van a quedar a escuchar el siguiente debate, porque prácticamente va a ser de esta manera, o sea, se levantan ustedes y vienen los siguientes debatientes y ya digo, han introducido puntos de vista muy interesantes que estoy seguro que serán objeto de futuras charlas y debates que organice el Consejo Insular de Aguas, ¿no?